Un policía inocente se encuentra en el corredor de la muerte, contando los últimos días por un crimen que nunca cometió. El mundo le ha dado la espalda, excepto uno. Su fiel pastor alemán nunca dejó de creer. Pero justo cuando toda esperanza parece perdida, el perro hace algo inesperado, algo que sacudirá el sistema, desentrañará una peligrosa conspiración y desafiará el significado mismo de la justicia. ¿Cómo un solo acto de un perro lo cambia todo? ¿Será suficiente para salvar a su dueño antes de que sea demasiado tarde? Antes de profundizar, comenta abajo, ¿desde dónde estás viendo la serie hoy? Y si te gustan las historias conmovedoras como esta, suscríbete para no perderte ninguna. Vamos a ello. La noche otoñal envolvió el coche patrulla de Liam Parker como una gruesa manta mientras conducía por las tranquilas calles de Cedar Grove. A su lado, Titán, alerta en el asiento del copiloto, escudriñaba con sus ojos oscuros las sombras tras el parabrisas. Las orejas del pastor alemán se movían con cada sonido, una costumbre que siempre hacía sonreír a Liam. Y tranquilo, chico, dijo Liam en voz baja, acercándose para rascarle detrás de las orejas a Titán. La radio cobró vida con un crujido, rompiendo el silencio apacible. Unidad 247, posible allanamiento reportado en el antiguo almacén Riverside de la calle Mason. Por favor, investiguen. A Liam se le encogió el estómago. Algo en la llamada le sonaba raro, pero no sabía por qué. Presionó el botón de la radio. Unidad 247 respondiendo. Tiempo estimado de llegada, 5 minutos. Al llegar al almacén, la calma habitual de Titán cambió. Sus músculos se tensaron y un leve gemido escapó de su garganta. Liam también lo sintió, una inquietud que le erizó el vello de la nuca. Lo sé, amigo, susurró Liam, tomando su linterna. Vamos a echar un vistazo. El almacén se alzaba ante ellos, sus ventanas rotas como ojos oscuros que los observaban. Los pasos de Liam resonaron en el hormigón al entrar, con Titán caminando silenciosamente a su lado. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, revelando maquinaria oxidada y escombros dispersos. De repente, Titán se detuvo. Su cuerpo se quedó rígido y un profundo gruñido retumbó en su pecho. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Liam, barriendo con la linterna. Pero no vio nada inusual. El aire se sentía denso por la tensión. Entonces, sin previo aviso, las luces de emergencia se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total. Antes de que Liam pudiera alcanzar su radio, algo contundente lo golpeó en la nuca. Un dolor intenso le recorrió el cráneo al desplomarse en el suelo. A través de la neblina, oyó el feroz ladrido de Titán y el sonido de patas raspando el hormigón. Entonces, un disparo. La ensordecedora explosión resonó por el almacén. Luego, silencio. Cuando Liam abrió los ojos de golpe, luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas del almacén. La cabeza le palpitaba dolorosamente y algo cálido y pegajoso le cubría las manos. Sangre. Demasiada sangre. Intentó incorporarse, pero la vista le nublaba. Fue entonces cuando lo vio. Anthony Vega. El informante yacía despatarrado a pocos metros de distancia, con una herida de cuchillo en el pecho. Su mirada vacía miraba al vacío. No te muevas, gritó una voz a sus espaldas. Unos pasos resonaron contra el hormigón. Liam se giró y vio a sus compañeros entrando en tropel en el almacén, apuntándole con sus armas. El agente Martínez, el mismo con el que había compartido café esa mañana, lo puso de pie de un tirón. Unas frías esposas de acero le apretaron las muñecas. Espera, graznó Liam, con la garganta seca. ¿Dónde está Titán? ¿Qué le pasó a mi perro? Nadie respondió. Sus rostros eran duros, indescifrables. Se lo llevaron, dejándolo solo con el eco del disparo y la aterradora pregunta sobre el destino de su compañero. Las luces fluorescentes de la sala 7 proyectaban largas sombras sobre el rostro de Liam Parker, sentado rígidamente en su silla. Su mirada permanecía fija en el estrado del jurado. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el almacén, pero el recuerdo lo perseguía como una pesadilla. A su lado, Aaron Calewa revolvía sus papeles. Tenía las manos firmes, pero Liam podía ver la tensión en sus hombros. Había luchado con ahínco por él, analizando las pruebas, cuestionando a los testigos, oponiéndose a un sistema que ya lo había declarado culpable. Las pruebas de la fiscalía son débiles, le había dicho Aaron esa mañana.
Solo necesitamos que un miembro del jurado vea la verdad. Pero al mirar sus rostros ahora, Liam solo vio juicio. El fiscal Monroe dio un paso al frente, su confianza llenando la sala. Oficial Martínez, ¿puede describir la escena cuando llegó al almacén? Encontramos al oficial Parker arrodillado junto al cuerpo de la víctima, dijo Martínez. Tenía las manos cubiertas de sangre. El arma homicida tenía sus huellas por todas partes. Aaron se puso de pie, sus tacones resonaron contra el suelo. Oficial Martínez, ¿no es cierto que encontraron a mi cliente inconsciente cuando llegó? Parecía aturdido, sí. ¿Y encontró alguna señal de la lesión en la cabeza que reportó? Martínez se removió incómoda. Había algo de hinchazón, pero nada grave. La voz de Aaron se afiló. ¿Nada grave? El informe médico claramente. Ops. Protesto, su señoría. Interrumpió Monroe. El abogado está testificando. Se confirma. La mañana transcurría lentamente, cada testigo acumulando pruebas contra Liam. Las imágenes de seguridad mostraban su patrulla llegando al almacén. El cuchillo solo tenía sus huellas dactilares. Su propio departamento testificó que Vega era informante en un caso en el que Liam había trabajado. Durante un breve receso, Liam miró por la ventana del juzgado. Afuera, un oficial guiaba a Titán por el césped. El pastor alemán tenía la cabeza gacha, su habitual porte orgulloso había desaparecido. Era el único que sabía la verdad. El único testigo de lo que realmente sucedió esa noche. El jurado regresó tras su deliberación, con rostros sombríos. El corazón de Liam latía con fuerza mientras el juez hablaba. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El presidente se puso de pie, desplegando un pequeño trozo de papel. Sí, su señoría. Se aclaró la garganta. En el caso del Estado contra Liam Parker, declaramos al acusado culpable de asesinato en primer grado. Las palabras impactaron a Liam como un puñetazo. La mano de Aaron le agarró el brazo, pero apenas lo sintió. El tribunal lo condena a muerte por inyección letal, declaró el juez. Su voz resonó en la silenciosa sala. El mazo cayó con fuerza. El sonido fue definitivo, aplastante. Mientras los agentes se acercaban para llevárselo, Liam percibió movimientos cerca de las puertas de la sala. Titán. El pastor alemán pasaba junto a él, tirando de la correa. Sus gemidos desesperados atravesaban el murmullo de la multitud. Sus ojos oscuros se clavaron en Liam, llenos de anhelo, llenos de miedo. Pero los agentes tiraron de Liam en dirección contraria. Lo último que oyó fueron los ladridos frenéticos de Titán, que se desvanecían tras las pesadas puertas de madera. La tenue luz del bloque de celdas de apenas llegaba a los rincones de la diminuta celda de Liam, de 2,4 por 2,5 metros. Estaba sentado en su delgado colchón, usando un lápiz corto para hacer otra marca en la fría pared de hormigón. 6 meses. Era todo lo que le quedaba. Vas a gastar ese lápiz hasta dejarlo en nada, murmuró Travis Reynolds desde la litera de arriba. El recluso mayor llevaba 2 meses siendo compañero de celda de Liam. Su voz áspera y su brusca sabiduría eran recordatorios constantes de la realidad carcelaria. Liam pasó el dedo por las ordenadas filas de marcas. No puedo evitar contar. Travis balanceó las piernas por el borde de la litera. Su rostro curtido apareció en la penumbra. Escucha, hombre. He visto a tipos como tú ir y venir. Los que siguen esperando, son los que más se rompen. Negó con la cabeza. Ya estás muerto para el mundo. Cuanto antes lo aceptes, más fáciles serán estos últimos meses. Pero Liam no podía evitar que su mente le diera vueltas. Durante el patio. Durante las comidas. Durante las interminables horas mirando las paredes grises. Repasaba esa noche una y otra vez. El almacén. La oscuridad. El golpe en la cabeza. ¿Por qué no lo habían matado también? Si alguien quería incriminarlo por el asesinato de Vega, ¿por qué dejarlo con vida para que contara su historia? No tenía sentido. Esa noche, Liam estaba sentado en su pequeño escritorio de metal, escribiendo otra carta a Aaron. Algo no cuadraba en esa noche. Podrían haberme matado. Podrían haberlo hecho parecer un tiroteo que salió mal. En cambio, me dejaron inconsciente y dejaron pruebas que me señalarían. ¿Por qué? Tenía que haber una razón.
Había oído hablar de Titán por los rumores de la prisión. Su fiel compañero se había vuelto inmanejable, negándose a trabajar con cualquier otro oficial. El perro, normalmente obediente, había mordido a 2 cuidadores e ignorado las órdenes. Pensar en la angustia de Titán le hacía doler el pecho a Liam. El bloque de celdas estaba más tranquilo por la noche, cuando la mayoría de los reclusos se encerraban en sí mismos. Liam yacía en su litera, escuchando los suaves ronquidos sobre él. Entonces, voces. Flotando por el pasillo. 2 guardias. Discutiendo. No puedo ignorarlo, susurró uno. Si se sabe lo que le pasó a Vega. Baja la voz, siseó el otro. El pulso de Liam se aceleró. Se deslizó silenciosamente de su litera, acercándose a la puerta de la celda. Mira, dijo el primer guardia, en voz más baja. No me voy a meter en esto. Pregúntale a Monroe si quieres respuestas. Monroe. ¿El fiscal del distrito? Déjalo ya, ¿de acuerdo? Hay cosas que es mejor dejar en paz. Sus pasos se desvanecieron. Liam se quedó paralizado junto a la puerta, con la mente acelerada. Después de meses de silencio, oír de nuevo el nombre de Vega le produjo escalofríos. Alguien en esta prisión sabía algo sobre esa noche. Algo que temían que saliera a la luz. Se volvió a acostar, pero no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Travis resonaban en su cabeza. Ya estás muerto para el mundo. Pero Liam lo sabía, no podía rendirse. Ahora no. No cuando la verdad podría estar más cerca de lo que creía. Las luces fluorescentes zumbaban en la sala de visitas de la prisión. Liam se sentó rígido en su silla, con las manos ligeramente temblorosas. 2 semanas. Eso era todo lo que le quedaba. Cuando el alcaide le preguntó si tenía una última petición, las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera pensar. Quiero ver a mi perro. Ahora esperaba. La silla de metal debajo de él estaba fría. Alrededor de la habitación, los guardias estaban firmes, con el rostro inexpresivo. Liam reconoció a la mayoría, excepto al chico nuevo. Monroe. Empezó hace unas semanas. La puerta crujió. De abierto. Aaron Calegua estaba de pie en la esquina, con el rostro tenso por algo que parecía culpa. Pero Liam apenas la notó. Sus ojos se clavaron en el pastor alemán que entraba en la habitación. Titán. Liam susurró su nombre. El perro se veía diferente. Su pelaje había perdido su brillo y sus ojos miraban a su alrededor, inquietos. Este no era el compañero canino seguro que Liam recordaba. Este era un animal roto. Pero entonces, Titán lo vio. Todo cambió. Las orejas de Titán se alzaron de golpe y un gemido agudo escapó de su garganta. Entonces, se abalanzó. El adiestrador apenas sujetó la correa mientras Titán presionaba su cuerpo contra los barrotes, meneando la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremecía. Liam metió la mano entre los barrotes, rozando con los dedos el punto familiar detrás de las orejas de Titán. Hola, amigo, susurró con voz ronca. Yo también te extrañé. Por un momento, todo lo demás desapareció. La prisión. Los guardias. El tic-tac de su ejecución. Solo eran él y Titán. Reunidos. Entonces, todo cambió. Titán levantó la cabeza de golpe. Todo su cuerpo se puso rígido, los músculos se tensaron como un resorte. Su mirada se fijó en algo detrás de Liam. Liam se giró ligeramente. Monroe. El nuevo guardia había cambiado de posición, acercándose. Titán explotó. Un gruñido profundo y salvaje retumbó en su pecho. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando dientes afilados. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el perro se abalanzó sobre Monroe, tirando tan fuerte de la correa que 2 cuidadores lucharon por contenerlo. Sus gruñidos resonaron en las paredes de hormigón. Monroe se tambaleó hacia atrás, palideciendo. Su mano se dirigió a su cinturón, buscando su bastón. «Controlen a ese animal», gritó alguien. Liam se quedó mirando, atónito. Nunca había visto a Titán reaccionar así. Ni siquiera a los criminales más peligrosos. Titán estaba entrenado. Controlado. No atacaba sin orden. Esto no era entrenamiento.
Esto era instinto. Esto era rabia. Los ojos de Titán no se apartaron de Monroe. Los cuidadores lo arrastraron hacia la puerta, pero Titán luchó contra ellos, arañando el suelo con sus garras. Liam se giró hacia Aaron. Ella ya lo estaba mirando. Ella también lo había visto. Había visto lo específica que había sido la reacción de Titán. Los perros no mienten. Los perros no olvidan. La voz de Liam era baja pero firme. Averigua quién es ese tipo. Aaron sostuvo su mirada, sus ojos afilados con un propósito renovado. Ella asintió una vez. El brillo amarillo de la lámpara de su escritorio proyectó largas sombras sobre su oficina mientras abría su portátil. Sus ojos ardían de cansancio. Pero no podía parar. La imagen de Titán gruñéndole al guardia de la prisión no dejaba de rondar en la mente de Aaron. Había visto muchos perros policía antes, pero nunca uno que reaccionara con tanta ira sin motivo alguno. Sentada en su escritorio, abrió su portátil y buscó el nombre de Greg Monroe en la base de datos policial. Sus dedos tamborileaban contra el escritorio mientras la computadora cargaba. El reloj de la pared marcaba que era pasada la medianoche, pero no estaba cansada. No podía parar. Cuando aparecieron los resultados, se inclinó hacia adelante, recorriendo la pantalla con la mirada. Es policía. Revisó su historial. El corazón se le aceleró. Despedido por uso excesivo de la fuerza. 3 civiles habían presentado denuncias en su contra, pero el departamento lo ocultó, hasta que se filtró un video. Aaron abrió otro informe, buscando vínculos con delitos pasados. El nombre de Monroe aparecía una y otra vez. Siempre cerca, siempre mencionado en informes sobre crimen organizado, pero nunca acusado oficialmente. Vamos, susurró, buscando más a fondo. Dame algo. Entonces lo encontró. Su mano se congeló sobre el ratón. La noche del asesinato de Vega, Monroe patrullaba a solo 2 cuadras del almacén. Aaron se recostó, pensando a mil. No era solo una coincidencia. Monroe había estado allí esa noche. Y ahora, trabajaba en la misma prisión donde Liam esperaba morir. Tomó su teléfono y marcó a la prisión. Tras varias transferencias, la voz de Liam finalmente llegó. Tu perro nos acaba de dar una pista, dijo Aaron, intentando calmar la voz. Monroe era policía. Lo despidieron por uso excesivo de la fuerza, pero eso no es todo. Tiene conexiones con el crimen organizado. Y, fíjense, estaba patrullando cerca del almacén la noche que Vega fue asesinada. Silencio. Entonces, cuando Liam habló, su voz sonó diferente. Más fuerte. Más aguda. Viviente. Titán lo sabía, dijo Liam. Reconoció a Monroe de esa noche. Aaron rebuscó entre los papeles. Necesitamos algo más que sospechas. Necesitamos pruebas reales, algo que conecte a Monroe directamente con el asesinato de Vega. Titán lidera el camino. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el apartamento de Aaron. Dentro, Titán caminaba inquieto, con las uñas resonando contra el suelo. Cada pocos minutos, pegaba la nariz a la puerta principal y emitía un suave gemido, esperando. Esperando. Aaron lo observaba, agotada. Titán sabía algo. Había visto algo. Simplemente no podía decírselo. Finalmente, cogió sus llaves. Vamos, chico, dijo, mientras le ponía la correa. El camino al almacén fue silencioso, salvo por la respiración agitada de Titán en el asiento trasero. Pero en cuanto aparcó, todo su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se adelantaron y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Aaron apenas tuvo tiempo de abrir la puerta del coche cuando Titán se abalanzó sobre ella, casi arrancándole el brazo. La arrastró directamente hacia un callejón estrecho detrás del almacén, con la nariz pegada al suelo. A través de las grietas del hormigón, la maleza se alzaba como cicatrices irregulares. El callejón olía a basura podrida y tierra húmeda, pero Titán no aminoró la marcha. Algo captaba toda su atención. Entonces, de repente, se detuvo. Los ladridos de Titán resonaron por el callejón, sus patas arañando el suelo cerca de un viejo y oxidado contenedor de basura. Aaron se arrodilló a su lado, ignorando la mugre. Ella siguió su ejemplo, apartando la suciedad y la basura.
Entonces, sus dedos tocaron algo duro y metálico. Se quedó sin aliento. Una pequeña cámara de seguridad. Su carcasa estaba oxidada, pero parecía intacta. Si esta cámara hubiera estado grabando esa noche, si su tarjeta de memoria aún funcionara, podrían haber encontrado la verdad. Una búsqueda desesperada de la verdad. Aaron no perdió ni un segundo. Irrumpió en la tienda de tecnología de Henry Wu, sin aliento. El lugar olía a café y a aparatos electrónicos recalentados. Había piezas de computador esparcidas por todas partes. Henry, un genio de la tecnología con gafas gruesas y un escritorio desordenado, levantó la vista. Vaya, vaya. ¿Qué te trae por aquí con cara de haber salido corriendo de la escena del crimen? Aaron dejó caer la cámara de seguridad oxidada sobre su escritorio. Necesito lo que tenga. Henry la recogió, frunciendo el ceño. Le dio vueltas, inspeccionando los daños. Esta cosa es antigua, murmuró. Puede que no quede nada. Pero ya estaba cogiendo sus herramientas. Sin promesas. Mientras Henry trabajaba, Aaron preparó su portátil. Necesitaba más. Titán les había indicado la dirección correcta, pero tenía que atar cabos. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Buscando. Investigando. Entonces, encontró algo. Se inclinó, sus ojos clavados en un informe financiero enterrado en lo profundo del expediente de Vega. Un depósito de $250,000. Una semana antes de su asesinato. A Aaron se le cortó la respiración. Era mucho dinero para un informante de poca monta. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero, Vega?, susurró. Su instinto le decía que ese dinero no era casualidad. Alguien le había pagado. ¿Pero para qué? La respuesta estaba cerca. Y se le acababa el tiempo para encontrarla. Los ojos de Aaron se abrieron de par en par mientras comparaba los registros de transacciones del banco. Se le aceleró el pulso. El nombre de Greg Monroe apareció en la mente. 2 días después del asesinato de Vega, Monroe había retirado una gran suma de efectivo de la misma cuenta en el extranjero que le había pagado a Vega. Se quedó sin aliento. No era solo una coincidencia. Antes de que pudiera procesarlo, la voz de Henry interrumpió sus pensamientos. «Tengo algo», gritó, haciéndole señas para que se acercara. Aaron corrió a su puesto de trabajo, agarrándose al respaldo de la silla mientras abría un archivo de video. La grabación era granulada y oscura, pero bastante clara. A Aaron se le revolvió el estómago al ver una figura con chaqueta de guardia de prisión salir de las sombras dentro del almacén. Vega se quedó paralizada. Un destello plateado. Un cuchillo. Se precipitó hacia adelante, rápido y despiadado. Vega se desplomó. El asesino limpió la hoja con calma y luego la colocó en la mano de un hombre inconsciente que yacía cerca. Liam. El corazón de Aaron latía con fuerza contra sus costillas. Lo tenían. Por fin tenían pruebas. Pero la ejecución de Liam estaba a solo unos días. ¿Lograrían detenerla a tiempo? Amenazas en las sombras. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la oficina de Aaron mientras ella enviaba el video a la fiscalía. Le temblaban las manos mientras adjuntaba los registros bancarios, el historial de Monroe, todo lo que tenían. Era el momento. La última oportunidad de Liam. Pasaron las horas. Su teléfono vibró. Pero en lugar de la respuesta que esperaba, un mensaje. Número desconocido. Deja el caso. Ya. Última advertencia. A Aaron se le heló la sangre. Miró la pantalla con un nudo en la garganta. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Alguien poderoso. Dentro de la prisión. Liam estaba sentado en su estrecha litera, mirando las paredes de hormigón, intentando mantener la calma. Pero la fecha de la ejecución se cernía sobre él como una sentencia de muerte. Pasos. Pesados. Lentos. Liam levantó la vista. Monroe. El guardia abrió la celda y entró, con el rostro oscurecido por una mezcla de arrogancia y crueldad. Se acercó, su aliento caliente contra el oído de Liam. «No vas a salir de aquí», se burló Monroe, con la voz apenas por encima de un susurro. «Aunque tu pequeño abogado saque a la luz trapos sucios, este caso es más grande que tú».
Liam apretó la mandíbula, manteniendo el rostro inexpresivo. Pero por dentro, la rabia lo quemaba como fuego. No le daría a Monroe la satisfacción de una respuesta. Todavía no. Sin dónde esconderse. Conduciendo a casa esa noche, Aaron notó algo inquietante. Una camioneta negra con vidrios polarizados aparecía constantemente en su espejo retrovisor. ¿Una vez? Una coincidencia. ¿2 veces? Sospechoso. Pero cuando deliberadamente tomó un giro equivocado. Siguió. Su corazón latía con fuerza. Para cuando llegó a su complejo de apartamentos, le temblaban las manos mientras forcejeaba con las llaves. Una vez dentro, cerró todas las puertas y ventanas. Titán, que había estado durmiendo la siesta. En el sofá, levantó la cabeza, con las orejas erguidas. Entonces, se puso de pie de un salto. Se le erizó el pelo. Su cuerpo se tensó. Un gruñido bajo y retumbante vibró en su pecho. A Aaron se le cortó la respiración. Una sombra pasó junto a su ventana. Demasiado lento. Demasiado deliberado. Le temblaban los dedos al agarrar su teléfono, marcando un número que nunca quería usar. Necesito protección, susurró. Y necesito actuar rápido. El cazador se convierte en la presa. Aaron estaba de pie en el apartamento a oscuras, agarrando el mango de un viejo bate de béisbol. El gruñido de Titán no cesó. Se quedó en la puerta principal, con las orejas erguidas, los músculos tensos como un resorte. Aaron se acercó sigilosamente a la ventana, mirando por un pequeño resquicio en la cortina. La calle parecía vacía. Pero ella podía sentirlo. Alguien estaba ahí fuera. Observando. Se movió rápido. Revisó cada cerradura. El metal hizo clic, pero eso no la hizo sentir más segura. Entonces, agarró su portátil. Si querían silenciarla, no se lo pondría fácil. Reenvió las imágenes del almacén a todos en quienes confiaba, abogados, periodistas, incluso a su antiguo profesor de derecho. Si algo le pasaba, la verdad no moriría con ella. Su teléfono vibró. La voz de Henry llegó, tensa. Mantén un perfil bajo, Aaron. Esta gente va en serio. No puedo, susurró, metiendo papeles en su bolso. A Liam se le está acabando el tiempo. Corriendo contra el tiempo. 20 minutos después, Aaron irrumpió por las puertas de la fiscalía. Titán permaneció a su lado. Su presencia era una advertencia para cualquiera que pensara en interponerse en su camino. Dejó caer las pruebas sobre el escritorio del secretario. Esto necesita una revisión inmediata. El joven empleado dudó, luego miró por encima del hombro. Nervioso. Se inclinó. Alguien ya intentó bloquear tu sumisión, susurró. A Aaron se le encogió el estómago. Pero mantuvo la voz firme. Necesito hablar con el fiscal del distrito. Ahora. Una persecución mortal. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento. Aaron divisó la camioneta negra de inmediato. Estaba a 3 espacios de su auto. El motor estaba en marcha. Su pulso se aceleró. Titán se tensó a su lado. Aaron la obligó a avanzar las piernas, negándose a mostrar miedo. Llegó a su auto, giró la llave en el encendido. El motor de la camioneta rugió. El corazón de Aaron latía con fuerza contra sus costillas mientras salía del estacionamiento. La camioneta la siguió. Aaron aferró el volante, con los nudillos blancos. Pisó el acelerador. Titán se agazapó en el asiento del copiloto, con los músculos tensos y las orejas pegadas al cuerpo. Los brillantes faros iluminaron su retrovisor. Cegador. Vamos, vamos. Aaron giró bruscamente hacia Morrison Street. La camioneta lo siguió. Más rápido. Más cerca. El motor rugió al acortar la distancia. La mente de Aaron corría. Necesitaba una salida. Rápido. Aaron revisó los registros de transacciones del banco y se quedó sin aliento al ver un nombre familiar, Greg Monroe. 2 días después del asesinato de Vega, había retirado una gran suma de efectivo del mismo banco offshore. Conseguí algo, la voz de Henry rompió el silencio. Aaron corrió a su puesto de trabajo, agarrándose al respaldo de la silla mientras buscaba un archivo de video granulado.
La grabación era oscura, pero las siluetas eran bastante claras. Una figura con la chaqueta de un guardia de prisión se acercó a Vega dentro del almacén. Entonces, un destello metálico. Un cuchillo. Se precipitó hacia adelante y Vega se desplomó. El asesino limpió la hoja y la colocó con cuidado en la mano de un hombre inconsciente cercano. Liam. El corazón de Aaron latía con fuerza contra sus costillas mientras el asesino se perdía entre las sombras. La tenían. La prueba. A Liam le habían tendido una trampa. Pero su ejecución estaba a solo unos días. ¿Lograrían detenerla a tiempo? La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de la oficina de Aaron mientras ella enviaba el video a la fiscalía. Le temblaban las manos mientras escribía una solicitud urgente, adjuntando todas las pruebas que tenían sobre Monroe. Comprobó cada detalle antes de enviarlo, sabiendo que esta podría ser la última oportunidad de Liam. 3 horas después, su teléfono vibró. Pero en lugar de una respuesta, un número desconocido envió un mensaje escalofriante. Abandona el caso ahora. Última advertencia. A Aaron se le heló la sangre. Alguien quería enterrar la verdad. Alguien con poder. En la prisión, Liam estaba sentado en su estrecha litera, intentando ignorar la cuenta regresiva para su ejecución. Pasos pesados resonaron por el pasillo. Levantó la vista. Monroe estaba de pie junto a la reja, con las llaves tintineando en su cinturón. Tic, tac, se burló Monroe. No queda mucho tiempo, ¿eh? Liam permaneció en silencio, observándose el rostro. Algo no cuadraba. La sonrisa de Monroe no llegó a sus ojos. Sus dedos tamborileaban contra su cinturón, nerviosos. Liam nunca lo había visto antes. «¿Tienes miedo?», dijo Liam en voz baja. Por un segundo, la máscara de Monroe se desvaneció. Su sonrisa se desvaneció. Luego, con la misma rapidez, la ocultó. «Sigue soñando», espetó Monroe. Pero su voz carecía de confianza. Se dio la vuelta y se alejó, más rápido de lo habitual. Sus botas resonaron contra el hormigón. Liam exhaló lentamente. Lo que sea que Aaron estuviera haciendo, estaba funcionando. Al otro lado de la ciudad, los dedos de Aaron volaban sobre su teclado, con los ojos ardiendo por horas de investigación. RCH. Tazas de café vacías llenaban su escritorio mientras enviaba otro correo electrónico, el 20º del día. «Alguien tiene que escuchar», murmuró. Su teléfono vibró. «Henry. Casi termino de limpiar las grabaciones», dijo. «Pero ten cuidado. Si Monroe está asustada, significa que alguien más importante está moviendo los hilos». Aaron sabía que tenía razón. Y si estaban lo suficientemente cerca como para poner nerviosa a Monroe, estaban lo suficientemente cerca como para estar en peligro real. De vuelta en prisión, Liam percibió un cambio. Los guardias se movían más rápido. Susurraban en voz baja. «No puedo creer lo que encontraron», murmuró uno. «El propio comisionado está involucrado», susurró otro. El pulso de Liam se aceleró. Algo importante estaba sucediendo. ¿Aaron finalmente había logrado abrirse paso? ¿Había encontrado la pieza que podría salvarlo? La tensión en el aire era densa, como el momento previo a una tormenta. Entonces, la tormenta golpeó. Las salas de redacción bullían mientras el titular aparecía en todas las pantallas. Última hora, nueva evidencia en caso de pena de muerte, guardia de prisión vinculado a asesinato. El teléfono de Aaron explotó de notificaciones. Le temblaban las manos al ver a Sarah Chen, una de las periodistas con las que había contactado, informar en directo. Unas imágenes recién recuperadas sugieren que el guardia de prisión Greg Monroe estuvo directamente involucrado en el asesinato de Anthony Vega, anunció Sarah. La evidencia contradice el testimonio oficial. Las redes sociales se incendiaron. En cuestión de horas, Almohadilla Freelian Parker se convirtió en tendencia nacional. La gente exigía justicia. Los periodistas investigaron a fondo, exponiendo los turbios negocios financieros de Monroe y su historial de mala conducta. Aaron agarró su abrigo y su maletín, con el corazón acelerado. Esta era su oportunidad. Quizás su única oportunidad. Corrió hacia la oficina del gobernador, ensayando mentalmente cada argumento. La vida de Liam dependía de ello. La memoria USB en el bolsillo de Aaron pesaba más de lo debido, como si la verdad que contenía pesara de verdad.
En la entrada del edificio gubernamental, un severo guardia de seguridad le bloqueó el paso. La oficina del gobernador no acepta visitas no programadas, dijo. Esto no puede esperar, insistió Aaron, mostrando sus credenciales. Tengo pruebas que podrían impedir la ejecución de un hombre inocente. Un funcionario trajeado se adelantó con los brazos cruzados. Señorita Kalegua, no anulamos condenas basándonos en rumores en línea ni en la indignación en redes sociales. Los dedos de Aaron apretaron la memoria USB. Luchó por mantener la voz serena. Entonces vea esto, dijo, sosteniéndola. La grabación completa, sin editar. Sin rumores. Solo la verdad. Dentro de la prisión, Liam permaneció inmóvil mientras unos pasos pesados resonaban por el pasillo. 2 guardias que no reconoció se detuvieron frente a su celda. Parker, gritó uno de ellos. Lo están trasladando. A Liam se le encogió el estómago. Esto no era protocolo, no para un hombre que iba a morir mañana. Se puso de pie lentamente, observando sus rostros, pero no revelaron nada. Las esposas resonaron en sus muñecas. Mientras lo conducían por un pasillo desconocido, el aire en la prisión se sentía diferente. Silencioso. Vigilante. Otros reclusos se apretaban contra las puertas de sus celdas, observando. Algo había cambiado. De vuelta en la oficina del gobernador, Aaron estaba en una sala de conferencias a oscuras. El brillo de la gran pantalla parpadeaba sobre los rostros de los funcionarios del gobierno. El video se reprodujo. El rostro de Monroe se veía nítido mientras apuñalaba a Vega. La forma en que limpió la hoja. La forma en que la colocó cuidadosamente en la mano flácida de Liam. Nadie habló. El único sonido era el suave zumbido del reproductor de video. Entonces, finalmente, un alto funcionario se aclaró la garganta. Tenemos que detener esa ejecución. Buscó su teléfono con la mano temblorosa. A Aaron se le cortó la respiración. Estaban haciendo las llamadas, pero ¿era lo suficientemente pronto? La sala exterior bullía de voces. Los funcionarios debatían sobre los procedimientos legales. Aaron caminaba de un lado a otro, agarrando su teléfono. Cada segundo contaba. Necesitamos la documentación correcta antes de, empezó un asistente. Morirá mañana, espetó Aaron. Cada segundo que desperdicies es un segundo más cerca de matar a un hombre inocente. No pudo soportarlo más. Sin decir nada más, salió hecha una furia, dejándolos en medio de la discusión. En el pasillo, marcó el número del director de la prisión. El teléfono sonó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Sus manos se apretaron con más fuerza. En lo profundo de la prisión, Liam mantuvo la respiración tranquila mientras los guardias lo conducían hacia adelante. Su silencio le parecía extraño. Normalmente, los guardias al menos murmuraban algo, formalidades, instrucciones, cualquier cosa. Pero ahora, nada. Eso era más aterrador que cualquier palabra. La llamada finalmente conectó. Al habla el director Ailes. Soy Aaron Kalegua, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Tiene que detener la ejecución. Tenemos pruebas de que Liam Parker es inocente. La oficina del gobernador las está revisando ahora. Silencio. Entonces, la voz del director llegó lenta y cautelosa. Lo entiendo, señorita Kalegua. Pero sin órdenes oficiales, tengo las manos atadas. No es mi decisión. Aaron apretó más fuerte. Los medios tienen la historia. El público está mirando. No puede simplemente. Sigo el protocolo, interrumpió. Sin una suspensión legal, procedemos según lo previsto. Aaron apretó los dientes. Abrió la puerta de su coche de golpe. Titán, L. Un Doberman real se incorporó del asiento del copiloto, percibiendo su urgencia. Bien, espetó. Entonces voy yo misma. Puso el coche en marcha, con los neumáticos chirriando mientras aceleraba hacia la prisión. El reloj digital del salpicadero se burlaba de ella. El tiempo se le escapaba. Titán gimió suavemente, observándola a la cara. Aaron pisó el acelerador con más fuerza. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada conductor lento que se cruzaba en su camino le daba ganas de gritar. Tenía pruebas.
Pruebas irrefutables. Pero las pruebas no significaban nada si no llegaban a tiempo a las personas adecuadas. Al otro lado de la ciudad, a Greg Monroe le temblaban las manos mientras miraba el pequeño televisor de su oficina. Las noticias reproducían su peor pesadilla. Última hora, nuevas pruebas en el caso del corredor de la muerte, guardia de la prisión implicado. Las imágenes granuladas llenaban la pantalla. Un hombre con la chaqueta de guardia de la prisión, su chaqueta, se movía entre las sombras del almacén. El sudor le corría por la sien. Le temblaba la mano al coger un teléfono desechable. Marcó un número que esperaba no volver a usar. Cuando la línea se conectó, no dudó. «Tienen la grabación», gruñó. «Parker tiene que irse. Esta noche. Sin retrasos». Una voz fría y profesional respondió: «Eso te costará caro. Lo que sea necesario», siseó Monroe. «Solo hazlo». Dentro de la prisión, los instintos de Liam le gritaban. Los dos guardias a su lado no eran sus escoltas habituales. Su agarre era demasiado fuerte. Su ritmo era demasiado rápido. Algo andaba mal. En lo alto, un oficial de alto rango estaba de pie junto a su ventana, observando la escena. Cogió el teléfono y bajó la voz. «Proceda según lo previsto», dijo. «Ignoren cualquier apelación de última hora». Afuera de la prisión, el auto de Aaron frenó con un chirrido. Ella metió un documento por la ventana de la cabina de seguridad. «Esto es de la oficina del gobernador», jadeó. «Una suspensión de la ejecución. Déjenme pasar». «Ahora». El guardia apenas lo miró. «Lo siento, señora. No he recibido la autorización correspondiente». A Aaron le hirvió la sangre. «La autorización está en sus manos». El guardia permaneció impasible. «El protocolo requiere verificación. Podría tardar un rato». Titán gruñó a su lado, percibiendo su frustración. Aaron miró su reloj. Los minutos se le escapaban. Moriría gente si no conseguía pasar. Y el reloj seguía corriendo. Dentro de la cámara de ejecución, las luces brillantes proyectaban sombras ásperas mientras los técnicos preparaban la vía intravenosa. Liam yacía atado a la camilla, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. El alcaide se quedó cerca de la puerta. Su habitual confianza se transformó en inquietud. Uno de los guardias regulares se removió nervioso. «Señor, esto no me parece bien», murmuró. «Con todas las nuevas pruebas». «Órdenes son órdenes», espetó uno de los nuevos guardias, uno de los hombres de Monroe. Su mano descansaba sobre su arma, con la mirada fría mientras miraba fijamente al oficial vacilante. Liam observó cómo el líquido transparente era introducido en las jeringas. Su corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre corriendo en sus oídos. El técnico dio un paso adelante, listo para insertar la vía intravenosa. Liam cerró los ojos, pensando en Titán. Pensando en todos los años que le habían robado. Entonces, un ladrido rompió el silencio. Dentro del coche de Aaron, que avanzaba a toda velocidad, Titán se abalanzó contra la puerta, arañando frenéticamente la ventana con sus garras. Sus gemidos se hicieron más fuertes, sus ojos oscuros clavados en la prisión que tenía delante. Lo sabía. Lo sabía. Aaron apretó el volante con más fuerza. Los guardias del puesto de control seguían dándole largas, revisando lentamente su papeleo, alargándole cada segundo. «¡Oh, basta!». Sin previo aviso, metió la marcha atrás de golpe. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento. Los guardias retrocedieron de un salto, gritando. Antes de que pudieran reaccionar, pisó a fondo el acelerador y se abalanzó contra la puerta de seguridad. ¡Crash! La barrera metálica se desplomó con el impacto. Las alarmas sonaron por todo el recinto. Aaron abrió la puerta del coche de golpe, apretando con fuerza la orden de permanencia. «Me dejarán pasar», gritó. Titán saltó del asiento del copiloto, adelantándose con la mirada fija en el suelo. Los guardias salieron del edificio en tropel, con las armas desenfundadas. Pero Aaron no se detuvo. Levantó el papel como un escudo, y su voz resonó por encima del caos. «Que esta es una suspensión de la ejecución del gobernador. Retírense». Dentro de la oficina del director, la radio de seguridad crepitaba con voces frenéticas. El rostro del director palideció.
Agarró su teléfono con manos temblorosas. «Detengan la ejecución», ladró. «Repito, detengan la ejecución». Dentro de la cámara, el verdugo dudaba sobre los controles. Pero el hombre de Monroe dio un paso adelante con voz aguda. «Completen el procedimiento. Ahora». A Liam se le cortó la respiración cuando el hombre alcanzó el interruptor. ¡Boom! Las puertas se abrieron de golpe. La poderosa figura de Titán llenó el umbral, su ladrido resonando en las paredes como un grito de guerra. Aaron irrumpió tras él, dando la orden de suspensión en voz alta. «Alto». La palabra atravesó la sala como una cuchilla. «Todo. Detenido». El alcaide se abrió paso entre la multitud atónita, arrebatando el papel de las manos temblorosas de Aaron. Lo examinó rápidamente antes de levantar la cabeza. «La ejecución queda suspendida por orden del gobernador. Libérenlo». El personal médico se apresuró a retirar la vía intravenosa del brazo de Liam. Los guardias le quitaron las ataduras. Todo su cuerpo temblaba, la adrenalina aún corría por sus venas. Lentamente, se incorporó, su mirada alternando entre la expresión feroz de Aaron y la postura protectora de Titán junto a ella. Fue entonces cuando lo vio, uno de los hombres de Monroe, el que había intentado apresurar la ejecución. Retrocedía hacia la puerta, pálido de pánico. Liam tensó la mandíbula. Su voz salió como el acero. «No lo dejen salir». 2 oficiales entraron, bloqueando la salida. El hombre se quedó paralizado al darse cuenta de que estaba atrapado. En otra parte de la prisión, a través de la ventana de la oficina que daba al patio, Rick Monroe vio cómo todo se desmoronaba. Su plan, cuidadosamente trazado, destruido. Le temblaba la mano al agarrar las llaves y la chaqueta. Pero al girarse para escapar, encontró a 2 investigadores de asuntos internos esperando en su puerta. Detrás de ellos había varios oficiales. Sus miradas eran duras. La noticia se había extendido rápidamente. Sus aliados ya lo estaban abandonando, dejándolo solo para afrontar las consecuencias. Mientras tanto, Aaron acorraló al alcaide fuera de la cámara de ejecución. Su voz era tranquila, pero afilada como un cuchillo. «Sabías que algo andaba mal», acusó. «Lo vi en tu rostro. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos?» El alcaide se apoyó en la pared, con un aspecto repentinamente mayor, más cansado. Miró a su alrededor antes de responder finalmente en voz baja. «Porque la gente detrás de esto, son más grandes que yo». Esa noche, Liam se sentó en una celda de detención temporal, muy diferente del corredor de la muerte, pero aún entre rejas. Miró fijamente la estrecha cama, tratando de procesar lo cerca que había estado de morir. Fuera de los barrotes, Titán se apretó contra el metal, gimiendo suavemente. Liam extendió la mano y le acarició la cabeza. «Me salvaste la vida, amigo», susurró, frotando detrás de las orejas de Titán. El perro meneó la cola suavemente, pero su mirada permaneció alerta, aún en guardia. Al otro lado de la habitación, Aaron estaba sentado a una mesa con su portátil abierto. La pelea no había terminado. Monroe seguía ahí fuera. Este no era el final. Era solo el principio. Titán olfateó el suelo, buscando con cuidado, pero nada parecía inusual, hasta que llegaron al estacionamiento del Motel Paradise. De repente, todo cambió. Titán se puso rígido, levantó las orejas y el hocico para captar un olor. Sin previo aviso, tiró con fuerza de la correa, arrastrando a Aaron hacia un callejón estrecho detrás del edificio. Entre la basura y los cristales rotos, Titán se detuvo y hurgó en algo. Aaron se arrodilló y cogió un teléfono desechable barato, recientemente desechado. Le dio vueltas en las manos, con el pulso acelerado. Esto era el último enlace de Monroe con sus contactos, tirado a un lado sin cuidado en su prisa por escapar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, a Monroe le temblaban las manos al marcar el único número que le quedaba, una línea directa con el capitán Reynolds, uno de los funcionarios que había ayudado a ocultar las pruebas del caso Vega. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz áspera respondiera. «¿Qué descaro tienes al llamar a este número?» «Necesito ayuda», dijo Monroe con la voz quebrada. «Solo el dinero suficiente para salir del país. Tengo trapos sucios sobre todos ustedes». Una risa fría llegó a través de la línea. «¿Me estás amenazando?» «Sabes lo que tengo».
Ahora estás tóxico, Monroe, dijo Reynolds. Nadie va a tocar esto. Estás solo. La línea se cortó. Monroe se desplomó contra la pared de su escondite, una oficina abandonada en el distrito industrial. Su última conexión vital acababa de ser cortada. A través de una ventana sucia, vio cómo el coche de Aaron entraba en el aparcamiento de enfrente. Ese maldito perro estaba con ella otra vez. Una sonrisa salvaje torció el rostro de Monroe. Si iba a caer, se los llevaría consigo. Dentro de la prisión, un conserje caminaba arrastrando los pies por el pasillo, deteniéndose brevemente en la celda de Liam. Sin decir palabra, deslizó una nota doblada entre los barrotes y desapareció por la esquina. Liam desdobló el papel. Se le heló la sangre. Cuidado con tu abogada. Es la siguiente. Le temblaban las manos al coger el teléfono durante el tiempo permitido. Marcó el número de Aaron repetidamente, pero cada vez saltaba el buzón de voz. Vamos, contesta, murmuró, con el pánico creciendo en su pecho. A través de la ciudad, Aaron siguió a Titán a través de un laberinto de almacenes y edificios abandonados. El pastor alemán se movía con determinación, con el hocico pegado al suelo, siguiendo un olor que solo él podía detectar. El distrito industrial estaba inquietantemente silencioso. Sus pasos resonaban en las paredes de hormigón. Desde su escondite tras una pila de cajas de transporte, Monroe los vio acercarse. Su dedo se tensó sobre el gatillo de su arma. Era el momento. Su última oportunidad para silenciar a quienes lo habían arruinado todo. Titán se quedó paralizado de repente. Aguzó el oído. Un sonido metálico resonó detrás de las cajas. A Aaron se le encogió el corazón. Entonces se oyó otro sonido, uno que reconoció al instante. El amartillado de un arma. Se oyó un disparo. La explosión rebotó en las paredes del almacén mientras Aaron se escondía detrás de un contenedor oxidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Titán se plantó frente a de ella, su poderoso cuerpo tenso y listo, un profundo gruñido retumbando desde su pecho. Deberías haber dejado esto en paz, gritó la voz de Monroe desde el otro lado del estacionamiento. Salió de detrás de las cajas, con el rostro contraído por la desesperación, su arma firme a pesar del temblor de sus manos. Aaron la presionó contra el frío metal del contenedor, respirando agitadamente. El aire olía a aceite de motor y basura podrida. Podía sentir el áspero hormigón raspando sus palmas. Otro disparo resonó en el aire, impactando el contenedor a centímetros de su cabeza. Sin previo aviso, Titán se lanzó hacia adelante como un misil. Su poderoso cuerpo se estrelló contra Monroe, desequilibrándolo. El arma voló de la mano de Monroe, deslizándose por el pavimento. Aaron corrió hacia ella, pero Monroe se recuperó rápidamente. Su puño se estrelló contra su mandíbula, haciéndola tambalearse hacia atrás. Las estrellas estallaron en su visión cuando golpeó el suelo con fuerza. Monroe se abalanzó, inmovilizándola. Sus manos se encontraron su garganta, apretándola. Puntos negros danzaron en la visión de Aaron. Sus pulmones ardían, sus dedos arañando su agarre. Entonces, Titán atacó de nuevo. Los dientes del pastor alemán se hundieron en el antebrazo de Monroe con una fuerza aplastante. Monroe dejó escapar un grito agonizante, soltando a Aaron mientras éste se retorcía salvajemente. «Suéltame», aulló, intentando soltar al perro. Titán se mantuvo firme, gruñendo desde lo más profundo de su garganta. Aaron jadeó en busca de aire, sus dedos buscando torpemente en el pavimento hasta que su mano se cerró alrededor del arma. Se puso de rodillas, amartilló el arma y apuntó. Se acabó. Su voz era ronca pero firme. A lo lejos, las sirenas aullaron. El pánico se apoderó del rostro de Monroe. Soltó el brazo del agarre de Titán y echó a correr. Pero no llegó lejos. Titán saltó tras él, derribándolo a media zancada. Cayeron en una maraña de extremidades, el pastor alemán manteniendo a Monroe firmemente inmovilizado contra el suelo. Luces rojas y azules inundaron el aparcamiento mientras los coches de policía frenaban con un chirrido. Los agentes salieron en tropel, con las armas desenfundadas. Monroe maldijo y forcejeó, pero fue inútil. Lo levantaron a rastras, esposándolo mientras escupía y gritaba. Aaron se arrodilló junto a Titán, le temblaban las manos al pasarlas por su espeso pelaje. «Lo hiciste bien, muchacho», susurró. Titán meneó la cola,
Sus ojos oscuros seguían penetrantes y alertas. Horas después, Rick Monroe estaba sentado en una sala de interrogatorios, con el rostro pálido y demacrado. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas bajo sus ojos cansados. Frente a él, dos investigadores se acercaron. Cadena perpetua, Monroe, dijo uno, deslizando fotos de la escena del crimen por la mesa. Eso es lo que estás viendo. Asesinato. Conspiración. Corrupción. De todo. Los dedos de Monroe se crisparon contra la fría mesa de metal. Su abogado le susurró algo al oído, pero apenas lo oyó. El peso de todo lo oprimía como un edificio que se derrumba. La voz del segundo investigador era tranquila pero cortante. ¿O podemos hablar de un trato? 20 años. Posibilidad de libertad condicional. Pero necesitamos todo. Nombres. Fechas. Detalles. Monroe hundió los hombros. La expresión de lucha desapareció de su rostro. Su mirada se posó en las fotos, el cuerpo de Vega, el almacén, el cuchillo que había incriminado a un inocente. Finalmente, su voz salió, hueca y quebrada. De acuerdo, susurró. Te lo contaré todo. Y así, la confesión salió a borbotones. Les contó cómo Vega había estado trabajando con bandas locales, contrabandeando drogas en la prisión. Monroe había sido su infiltrado, llevándose una parte de cada trato. Pero Vega se volvió codicioso y amenazó con exponerlo todo. No podía dejarlo hablar, admitió Monroe. Cuando Parker recibió la llamada sobre el almacén, fue perfecto. Sabía que vendría solo. Solo él y ese perro. Lo dejé inconsciente. Usé su cuchillo contra Vega. Pensé que un policía muerto era mejor que uno vivo haciendo preguntas. Al día siguiente, en el tribunal, Liam Parker estaba junto a Aaron mientras el juez revisaba las nuevas pruebas. Titán se sentó en silencio a los pies de Liam, su presencia era un consuelo constante. La sala estaba abarrotada, pero en silencio. La jueza levantó la vista, con expresión severa pero pensativa. A la luz de las nuevas pruebas, incluyendo la confesión completa del señor Monroe y las grabaciones de seguridad que confirman el relato del señor Parker, no tengo más remedio que anular la condena. Miró a Liam. Señor Parker, queda exonerado de todos los cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Liam sentía las piernas débiles. Años de miedo, ira y desesperanza se habían desvanecido de sus hombros. Titán se apretó contra su pierna, moviendo la cola lentamente. Aaron le apretó el brazo, sus propios ojos brillaban de emoción. La galería estalló en aplausos, pero Liam apenas los oyó. Era libre. Realmente, verdaderamente libre. Afuera del juzgado, los flashes de las cámaras brillaban como relámpagos. Los periodistas gritaban preguntas. Liam los ignoró. Cayendo de rodillas en las escaleras del juzgado, abrió los brazos. Titán se abalanzó sobre ellos, meneando la cola furiosamente, lamiendo la cara de Liam con pura alegría. Liam hundió la cara en el pelaje de Titán, abrazándolo fuerte. Cuando levantó la vista, vio a Aaron observándolos con una suave sonrisa en el rostro. Nunca te rendiste, dijo Liam, con la voz cargada de emoción. Aaron miró a Titán. Él tampoco, respondió ella. Y por primera vez en años, Liam respiró con libertad. Titán se apretó contra la pierna de Liam, un ancla firme en la tormenta de flashes de cámaras y reporteros que gritaban. Los micrófonos se agolpaban, sus voces se fundían en un rugido caótico. Señor Parker, ¿qué se siente al ser libre? ¿Cuáles son sus planes ahora? ¿Demandará al departamento? A Liam se le hizo un nudo en la garganta. Quería hablar, pero no le salían las palabras. Cada flash de la cámara lo hacía estremecer, sus instintos aún agudizados por la prisión. Aaron vio su lucha. Sin dudarlo, ella entró y lo guió con cuidado hacia su coche. Titán caminó a su lado, su fuerte cuerpo formando un muro protector entre Liam y los implacables periodistas. Dentro del coche, el silencio los envolvió como una manta pesada. Aaron arrancó el motor. ¿A dónde? Preguntó ella, mirándolo por el retrovisor. Liam miró por la ventana. La ciudad se desvanecía como un mundo que ya no reconocía. Su antiguo apartamento había desaparecido. Su placa, que antaño era su orgullo,
era solo un recuerdo. No lo sé, admitió, con la voz apenas un susurro. Aarón no presionó. En cambio, ella asintió y empezó a conducir. Mientras las calles de la ciudad se desvanecían en un espacio abierto, Liam reconoció hacia dónde se dirigían. Se le encogió el corazón cuando Aarón llegó al campo de entrenamiento canino de la policía. Había pasado años allí con Titán, haciendo ejercicios, forjando confianza. Se sentía como otra vida. En el momento en que salieron, todo el cuerpo de Titán cobró vida. Meneó la cola, levantó las orejas. El perro lo recordó. Vamos, dijo Liam en voz baja, soltando la correa. Titán salió disparado como una bala, atravesando el campo a toda velocidad. Saltó barreras, se precipitó por túneles y corrió como si nunca se hubiera ido. Liam observaba, con algo cálido y olvidado removiéndose en su pecho. Titán corrió de vuelta, lo rodeó una vez y luego volvió a escapar, celebrando la libertad de la única manera que sabía. Esa noche, en la habitación de invitados de Aarón, Liam permaneció despierto mirando al techo. La cama era demasiado blanda, demasiado desconocida. Comprendió que la libertad tardaría en sentirse real. A sus pies, Titán yacía acurrucado, con su cálido cuerpo apretado contra él. El perro no se había separado de él desde que llegaron. Como si temiera que Liam volviera a desaparecer. ¿Y ahora qué, amigo?, susurró Liam. Titán dejó escapar un suave suspiro, su cuerpo subiendo y bajando con respiraciones constantes. Días después, Liam estaba dentro de su antigua comisaría. Las paredes eran las mismas, las vibrantes luces fluorescentes inalteradas. Pero todo se sentía diferente. Titán caminaba a su lado, con la cabeza alta, alerta. Al pasar junto a los agentes, los rostros familiares se apartaron. Algunos miraban fijamente sus escritorios. Otros susurraban cuando creían que no los escuchaba. Parker, murmuró el oficial Martínez con rigidez al pasar. Años atrás, estas mismas personas habían compartido café con él, lo habían apoyado en sus llamadas, celebrado sus victorias. Ahora, apenas podían mirarlo a los ojos. Dentro de la oficina del jefe, el jefe Reynolds le ofreció un débil apretón de manos. Su apretón era flojo, vacilante. Me alegra que haya superado la prueba, Parker. Las palabras parecían vacías, ensayadas. Liam se sentó ante la junta de revisión del departamento, pidiendo su reincorporación. El panel se movió incómodo. Hay demasiada controversia, dijo el capitán Harris con cautela. El departamento necesita tiempo para recuperarse de esta situación. Aarón se inclinó hacia adelante. Fue exonerado. Y el verdadero asesino confesó. Las pruebas demostraron. Liam apenas la oyó. Miró a su alrededor, a los rostros en los que una vez había confiado. Ninguno había luchado por él. Ninguno había cuestionado su convicción. La placa que una vez lució con orgullo ahora se sentía diferente, deslustrada. Respiró hondo. No pasa nada, dijo con voz firme. No quiero volver. La habitación quedó en silencio. Titán se apretó contra su pierna, su presencia consolidó a Liam en el momento. Más tarde, en la oficina de Aarón, Liam explicó su decisión. Todos me conocían, dijo, rascándole distraídamente las orejas. Trabajaron conmigo durante años. Y ninguno me creyó. Aarón asintió, con comprensión en sus ojos. Pero tú, continuó Liam, mirándola a los ojos. No me conocías antes. No tenías motivos para creer en mí. Pero seguiste investigando. Descubriste la verdad. Metió la mano en su bolso y sacó un montón de expedientes. Hay otros, dijo, extendiéndolos sobre la mesa. Inocentes tras las rejas. Personas por las que nadie lucha. Aarón frunció el ceño mientras hojeaba los papeles, transcripciones judiciales, declaraciones de testigos, notas que Liam había recopilado. Liam exhaló, la determinación reemplazó el peso del pasado. No puedo cambiar lo que me pasó, dijo. Pero tal vez pueda evitar que le pase a otra persona. 6 meses después, Liam estaba frente a un modesto edificio de ladrillo. Entornó los ojos al ver las letras recientes en la puerta de cristal. Investigaciones Parker y Callaway. A su lado, Aarón se ajustó la chaqueta, la emoción y la preocupación se reflejaban en su rostro. Empezar una empresa desde cero no será fácil, dijo,
con las llaves tintineando en la mano. Liam asintió. El sol de la mañana. Atrapó los mechones plateados en su cabello oscuro, ganados en prisión, pero prueba de que había sobrevivido. Titán se sentó entre ellos, barriendo la acera con la cola. Nunca he estado más seguro de nada, dijo Liam, agachándose para rascarle las orejas a Titán. Dentro, la oficina aún olía a pintura fresca y alfombra nueva. Era simple, 2 escritorios, una sala de conferencias y un rincón acogedor para Titán, con una cama de felpa para perros incluida. Las paredes estaban vacías, salvo por sus licencias y un artículo de periódico enmarcado sobre la exoneración de Liam. Su primer cliente llegó después de comer. Marcus Chen, de apenas 22 años, acusado de robo a mano armada. Le temblaban las manos al sentarse frente a ellos. Estuve en casa de mi abuela esa noche, lo juro, insistió. Pero encontraron mi chaqueta cerca de la escena, y un testigo me identificó en una rueda de reconocimiento. Liam lo observó atentamente. La inquietud nerviosa, las ojeras. Había visto ese miedo antes, lo sentía él mismo. ¿Tienes perro?, preguntó Liam de repente. Marcus parpadeó. No, señor. Liam sonrió levemente. Entonces supongo que solo tenemos que confiar en tu palabra. Titán se acercó, meneando la cola, buena señal. El perro se había vuelto un experto en leer a la gente. Después de la reunión, acompañaron a Marcus a la salida. Estaba un poco más erguido, con un destello de esperanza en sus ojos. Al cerrarse la puerta, Titán caminó junto a ellos, con las uñas resonando en el suelo de madera. Ya no llevaba chaleco de policía. No tenía placa, ni órdenes que seguir. Pero aún tenía un trabajo que hacer. Liam se rascó detrás de las orejas. ¿Qué te parece, amigo, listo para descubrir la verdad? Titán meneó la cola alegremente. Esa tarde, Liam estaba en un campo tranquilo, observando a Titán correr por la hierba alta. El pastor alemán corría libre, rodando sobre su lomo, pateando juguetonamente al cielo. Liam sonrió. Hacía mucho tiempo que no veía a su compañero así, tan feliz. El susurro de la hierba se suavizó bajo sus botas mientras se arrodillaba junto a Titán, pasando los dedos por el espeso pelaje. «Me salvaste la vida», murmuró. Titán levantó la cabeza y lamió la cara de Liam, golpeando el suelo con la cola. Liam rió entre dientes, sacando una pelota de tenis del bolsillo. Titán levantó las orejas y le brillaron los ojos de emoción. Con un lanzamiento firme, Liam lanzó la pelota por los aires. Titán salió disparado como un rayo, persiguiéndola con pura alegría. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Liam vio correr a su mejor amigo. En cada día oscuro, Titán nunca había dejado de creer en él. Y ahora, de pie bajo la luz dorada de la libertad, Liam se dio cuenta de algo más. Por fin había aprendido a creer en sí mismo también. Algunos compañeros llevan insignias. Otros simplemente llevan fe. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esta historia no solo trataba sobre justicia. Trataba sobre confianza, resiliencia y el vínculo que nunca se rompió, incluso cuando el mundo les dio la espalda. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, esperanza, ira, inspiración, entonces mantengamos vivas estas historias juntas. Dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades. Suscríbete si quieres más historias importantes. Y deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Liam? ¿Crees que el departamento debería haberlo aceptado de vuelta? ¿Qué crees que sintió Titán en el momento en que liberaron a Liam? Tu voz importa. Hablemos. Compartamos. Crezcamos. Y recuerda, a veces, quienes más nos apoyan no llevan placas. Nos vemos en la próxima historia.